Zona Cero. Bien, amigos, imagino que vuestras grabadoras ya se han activado, que se está preparando ya un gran monográfico. Aquí estamos con nuestro clásico de las psicofonías. Lo prometido es deuda. Hemos estado durante mucho tiempo recibiendo psicofonías de los oyentes, analizándolas. De ello nos dará buena cuenta nuestro querido profesor Bacterio, Juan Ignacio Cuesta. Estoy a punto de estornudar. Es que estamos fatal todos en la Zona Cero. Carlos Canales, que ya está recuperado. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. Aquí, verdoso. Bien. Eres un parque temático de virus, ¿eh? Sí. Juan Ignacio Cuesta, ¿qué tal? Buenas noches. Pues aquí andamos. Está fatal, ¿eh? También. Sí. Es la reencarnación de Tutmosis. Toda una momia. Y Jesús Callejo, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. A ti te veo bien, ¿eh? Bueno, visto lo visto, yo creo que no estoy tan mal. El aire leonés te vino bien. Sí, es muy sano ese aire leonés. Y bueno, todavía hay algún residuo, pero por suerte pues estoy campeando el temporal. Bien, queridos, pues nos enfrentamos a uno de los monográficos clásicos de cada temporada, muy esperado por parte de los oyentes de La Rosa de los Vientos. Hablamos, por supuesto, de las psicofonías o parafonías, como decía el legendario profesor Germán Argumosa. Pues aquí estamos, ¿y qué vamos a ofrecer en esta madrugada? Pues tres cosas muy concretas. Ofreceremos un primer bloque donde escucharemos psicofonías enviadas por los oyentes. Gracias a todos por participar, gracias a todos por enviarnos vuestro material. Un segundo bloque muy esperado, muy solicitado por todos, y en ese segundo bloque vais a poder escuchar todas las psicofonías que se han producido en nuestro programa. Tenemos hasta la fecha 3, pero hoy incorporamos una nueva, esa famosa que ya todos sabéis, la de menos 20. La escucharemos y además hablaremos de ella largo y tendido. Y luego finalmente, pues un tercer grupo de psicofonías clásicas realizadas por Luis Fontaine hace ya años. Escucharemos un par de ellas o tres como ejemplo de buenas psicofonías. Así que nada, preparaos, todos dispuestos y a disfrutar de un estupendo monográfico. Bueno, pues ¿por dónde empezar? Me preguntaban, Jesús, me preguntaban los oyentes cómo pueden hacer ellos psicofonías y que si realmente es peligroso hacer psicofonías. No, en absoluto. Yo creo que, como ocurre con cualquier fenómeno paranormal que nos enfrentemos cara a cara, es importante tener un cierto equilibrio y tener las cosas muy claras. No se puede hacer cualquier actividad rayana en esto de lo paranormal, sea una ouija o sea unas psicofonías, pues con cierto aire de cachondeo, y valga la palabra, porque entonces primero no se va a obtener nada y después si se obtiene algo siempre va a quedar como un resultado dudoso de la posible impregnación que se ha producido en ese lugar. Como todo, hay que ir con cierto respeto. Y no es nada peligroso en el sentido de que tenemos muy clara la idea de que una psicofonía no es más que recoger una supuesta voz del más allá, entre comillas, que no sabemos muy bien a qué corresponde, pero que por supuesto no tiene ninguna interacción física con las personas que están realizando esa experiencia o esa investigación. Solo hay que llevar un radiocassette, por ejemplo. Antes se decía que no fuera con pilas, porque entonces queda un residuo acústico que después se va a notar. Bueno, esos son pequeñas menudencias. Lo importante es que el lugar sea el adecuado. ¿Y qué lugar es el adecuado? No quiero decir ya lo de los cementerios, por si acaso ya toco madera, pero sí un sitio que tenga cierta leyenda o cierta tradición de que ha ocurrido cosas o algún tipo de espectáculo espeluznante del tipo que sea. Y ir con buena disposición, por supuesto, no ir acobardado, no ir con miedo. El miedo es uno de esos elementos que paraliza y que por supuesto impide que las cosas salgan como tienen que salir. Y sencillamente estar abierto a cualquier experiencia, tener mucha paciencia, porque las psicofonías, las buenas psicofonías, no se escuchan, no son audibles a simple oído, se podría decir. Hay que tener la paciencia suficiente para saber lo que son ruidos de fondo, contaminaciones acústicas, comentarios, ondas electromagnéticas, miles de cosas que no son psicofonías. Y bueno, y todo aquel que cree haber obtenido una de estas psicofonías nos las puede mandar, y nosotros con mucho gusto, como hemos hecho con las innumerables que han llegado al programa, así lo hemos hecho y hemos seleccionado unas cuantas, las que consideramos que son más espectaculares. Carlos, desde Jürgenson, desde el año 58 se han obtenido miles de ellas, miles de psicofonías. Esto no quiere decir que vayan los amigos a hacer una sesión y les hagan 14 seguidas, ¿no? Sí, tampoco que nadie se haga idea de que va a obtener, por el hecho de poner una grabadora en cualquier lugar oscuro y siniestro, una psicofonía inmediatamente y encima de una claridad increíble. La psicofonía no se conoce todavía cuál es el mecanismo que produce el efecto disparador, es decir, qué es lo que se hace que ese sonido quede impregnado en un elemento de grabación magnética o en otros, porque como es bien conocido,
según ha ido avanzando la tecnología, el fenómeno que nosotros hemos dicho aquí muchas veces, que es un fenómeno mutante, que va cambiando y se va adaptando tanto a la tecnología de los seres humanos como a la forma de comunicarse entre ellos, ha visto muchas formas y verá muchas más en el futuro. Ya son bien conocidas las psicografías y la aparición de imágenes en pantallas, bien de fósforo o bien incluso en pantallas. No, bueno, sería transcomunicación instrumental, la psicografía claro, sería otra sí, cosa. No, estoy hablando de... Ay, perdón, las psicografías son las escrituras. Por eso, sí. Bueno, no solamente en televisión, están apareciendo también en ordenadores, incluso hay ya algunos comentarios de posibles psicofonías grabadas sobre sistemas de grabación que no son radiocassette, por ejemplo, sino, por ejemplo, los sistemas de grabación de los ordenadores. Es decir, que lo que hacen es que graban un fichero de formato onda que aparece dentro del ordenador. Sí. Eso quiere decir que, sea lo que produce la psicofonía, utiliza cualquier medio que el ser humano dé a lo que sea para ponerse en contacto o para permitir la grabación, ya sea un fenómeno natural o inteligente, eso me es indiferente. Supongo, Juan Ignacio, que el ordenador será lo más, ¿no? El sonido será mucho más nítido, será más fácil analizar, ¿no? Cuando se obtiene una psicofonía a través de ordenador. ¿Mejor que la cinta magnetofónica? Hombre, evidentemente al no existir el soporte material del aire, la grabación digital es muchísimo más perfecta. Claro. De hecho, una de las que vamos a presentar ha sido obtenida precisamente por un ordenador. Por un ordenador. Bueno, has analizado varias psicofonías enviadas por los oyentes. Claro, hemos tenido que descartar, ¿no? Buena parte de ellas. Claro, algunas no contienen absolutamente nada. O los oyentes han entendido que ahí había un sonido extraño, pero simplemente se podía explicar, ¿no? Efectivamente. Entonces, de todas las que has analizado, Juan Ignacio, ¿cuántas te han llamado la atención? Pues me han llamado la atención, vamos a ver, dos fundamentalmente. Dos fundamentalmente. Fijaos que hemos recibido muchísimas, pero luego, claro, la criba ha sido exhaustiva, ¿no? Claro, ha habido que ir eliminando, y al final dos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hemos conseguido pocas? Pues no. Si hemos conseguido dos buenas, es un buen dato, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es un buen dato. Las psicofonías en nuestros monográficos Zona Cero. Vamos a empezar, Jesús, si te parece, con Ochate, que es casi como una bandera ya en este programa. Sí, verdad. Ochate, nosotros ya en el año 91, en el año 1991, qué lejos queda eso, por Dios, qué lejos queda eso. En el año 1991 realizamos un programa en directo desde Ochate, y allí ya nos contaban cosas muy extrañas, allí nos ofrecieron muchas muestras, mucho material, muchas psicofonías. Ochate sigue siendo el gran sitio, el santuario especial, ¿no? Así es un pueblo maldito y lo seguirá siendo, un pueblo abandonado. Ya contamos su historia, su pavorosa historia en su momento, y pusimos también unas psicofonías que se habían obtenido allí, que ahora además pondremos a modo de recordatorio para poder escuchar las nuevas, las que nos ha enviado un oyente, que comentaremos un poco la historia que nos narra, las circunstancias que fueron obtenidas y que una vez más siguen siendo muy espectaculares. Esas psicofonías que por el lugar donde ha sido obtenido, porque claro, no podemos desligar el contexto, pues te pone los pelos como escarpias, porque se sabe, los que hemos estado allí, que es un lugar no propio para acampar, y sin embargo, estos oyentes que nos han remitido la cinta, acamparon allí, tuvieron la valentía de colocar el cassette, la grabadora, dentro de la torre, y obtuvieron lo que obtuvieron, que lo escucharemos ahora. Pero yo creo que antes, como introducción, si te parece, Juan Antonio, sí, podríamos escuchar las que son clásicas. Las clásicas, las dos que habíamos puesto. Estas son clásicas de Ochate, luego escucharemos la que nos han enviado nuestros oyentes, pero yo creo que ya podemos nombrar desde aquí a Ochate como capital de la psicofonía, ¿no? Yo creo que una de las capitales de la psicofonía. Bienvenidos a Ochate, capital de la psicofonía. Bueno, pues vamos a escuchar la primera. Cámpora. No, Puerta Cerrada, ¿no? Creo que será la de Puerta Cerrada. Sí, Puerta Cerrada, sí. Puerta Cerrada. Puerta Cerrada, y la de Cámpora o Pandora, Cámpora, como se decía, era la siguiente, que es la que vamos a escuchar ahora, que también es de las clásicas. Bien, pues en la primera cámpora en euskera más o menos es fuera, ¿no? Bueno, nosotros creíamos al principio que decía Pandora, lo que pasa es que llamó un oyente. Sí, sí, que un oyente el que dijo que él creía que significaba, en vez de Pandora, Cámpora, que significa fuera en vasco. O sea, que os larguéis. Sí, fuera. Sí. Y la segunda y la otra era de Puerta Cerrada. Puerta Cerrada. Puerta Cerrada, efectivamente. Y bueno, eso es como introducción. Que Ochate en euskera viene a significar también puerta del frío, ¿no? El portal del frío, sí. Portal del frío, portal frío, sí. Es un lugar muy curioso. Es que el nombre dice mucho ya, en todos los sentidos. Bueno, pues unos oyentes
Se acercaron a Ochate, pues en parte por lo que habíamos comentado aquí en un día y en parte por algunos reportajes que han salido en revistas especializadas, y, como no, tuvieron la intención de grabar algunas psicofonías. Hicieron 2 visitas, nos cuentan en su carta, son unos oyentes de Santander, y en la primera, bueno, no grabaron nada, pero sí comentan ellos que pudieron oír y sentir el ruido de un relinchar de caballos o el susurro de varias personas. Evidentemente es un pueblo fantasma donde no hay nadie. No consiguieron nada. Pero en el segundo viaje, que lo hicieron en compañía con algunos compañeros de trabajo, sí se capta algo en lo que ellos luego reproducen en su grabadora, porque las psicofonías, uno de los requisitos que tiene es que no es audible cuando estás realizando esa psicofonía, solo es audible cuando lo reproduces en algún aparato mecánico. Bueno, ¿qué es lo que nos cuenta un poco como introducción antes de escuchar estas psicofonías? Nos dice que era de madrugada. Sí, y recordamos el nombre del amigo que... Sí, yo creo que sí, porque bueno, ellos por lo menos lo quieren, no diremos lo que son los apellidos, pero se llaman José y Francisco. José y Francisco. Que son unos aficionados al mundo de la parapsicología desde hace bastante tiempo y se le nota. Bueno, lo que comentan es que eran las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, y están recorriendo el pueblo. Y mientras recorren el pueblo, se le ocurre a uno de ellos grabar la conversación que tenían. En ese momento comentaban que probablemente aquel pueblo pues no existiera ningún tipo de fenómeno paranormal. Ellos aparentemente no habían notado nada extraño hasta ese momento. Y fue en el trayecto entre la torre y la iglesia donde se graban esas voces que vamos a escuchar ahora. Por descontado, nos cuentan ellos que allí no había nadie más que ellos mismos y que la voz no correspondía a ninguno de los que estaban allí. Bueno, sus compañeros desconocían que iba grabando la conversación, por eso escucharemos antes unas voces que no son psicofónicas, sino que corresponden a estas personas, y en ese momento, que en esta primera psicofonía de las 2 que vamos a poner obtenidas en Ochate, escucharemos una voz que dice: es mi territorio. Es mi territorio. Ellos iban conversando, ellos iban hablando de sus cosas a las 7:30 de la mañana por Ochate, exactamente, entre la iglesia y la torre. Y cuando están comentando cosas, de hecho hay una frase anterior, que por eso hay que estar con atención, porque uno de ellos dice: será gente de Santander. Están comentando que se habían producido un sonido de disparos, y bueno, no sabían qué podía haber realizado. Entonces comentan, bueno, será gente de Santander. Justo en ese momento se produce esta psicofonía que dice: es mi territorio. Gente de Santander. ¿Dónde está más cerca? Gente de Santander. ¿Dónde está más cerca? Gente de Santander. Es mi territorio. Fíjate qué curioso que en las psicofonías de Ochate, y ahora iremos la siguiente, existe un enorme sentido de propiedad del lugar por parte de lo que aparentemente graba las psicofonías. Fuera, puerta cerrada, es mi territorio, como y ahora veremos. No nos molestéis, ¿no? Claro, algo como iros de aquí. Fuera de aquí, esto es mío. Y además se nota más todavía en la siguiente psicofonía. Bueno, pues José y Francisco aquí tienen su primera inclusión parafónica. Aquí tienen Es mi territorio, es una psicofonía además muy buena, muy bien. Pero lo curioso es que ellos siguen caminando, siguen hablando y están haciendo comentarios que derivan sobre la construcción y la ubicación de la torre. Uno de ellos comenta: está construido muy a su bola, ¿no? Justo en ese momento es cuando vuelve a haber una de esas incursiones parafónicas que dice: es mi prado. Está construida como muy a su bola. A su bola, sí. Te he preguntado yo mentalmente. Esto estoy grabado. Está construida como muy a su bola. A su bola, sí. Te he preguntado yo mentalmente. Esto estoy grabado. Está construida como muy a su bola. A su bola, sí. Te he preguntado yo mentalmente. Es mi prado. Exactamente, además lo dice con una especie de susurro. ¿Qué te dice esto, Juan Ignacio? Pues en principio a mí me impacta mucho lo siniestras que son, ¿no?
Son extraordinariamente muy posesiva, se podría decir. Sí, es mi territorio, es mi prado, además, fuera de aquí. Unos susurros así como muy macabros que cuadran mucho con la imagen del pueblo, ¿no? ¿Qué estáis haciendo por aquí? Como si alguien tuviera posesión de ese lugar. lugar. Otra, que venga fuera. Con razón, y es verdad, si hubiera una cierta lógica en las psicofonías, que no la hay, es como si esa entidad que merodea por los prados y los territorios de Ochate no le gustaran las visitas, fueran visitas no gratas, y hiciera todo lo posible para manifestarlo, para demostrarlo, porque casi todas las psicofonías van en la misma línea y todos los que han estado allí o hemos estado allí tenemos la misma sensación de que es un lugar que no nos quiere, el propio lugar nos rechaza. No olvidemos que Ochate es un sitio, es una población cubierta por la desgracia, ¿verdad? Por 3 epidemias fatales y por cosas terribles que acontecieron y que seguro que marcaron el ánimo y el sentir de los habitantes de la zona. Sí, que ya contamos en el monográfico que dedicamos a Ochate. Hombre, ya el lugar de por sí, geográficamente, tiene su singularidad, porque está en el condado de Treviño, que forma parte de Burgos, y está metido como una isla en el territorio de Álava. Es decir, eso ya le da cierto aspecto genuino, que si encima juntamos pues toda la historia macabra de epidemias, de muertes, aparte de que no olvides de que está todo rodeado de tumbas de niños. Pues eso, declaro de la epidemia famosa. O sea que bueno, tiene el contexto, tiene todos los elementos adecuados para que se produzca alguna psicofonía, y esperemos que no se produzca nada más, porque bastante tragedia ya tiene ese pueblo. Agradecemos a José y a Francisco, que no vamos a dar sus apellidos porque no lo quieren así. Son de Santander. De Santander, y nos han enviado estas psicofonías obtenidas en el mítico legendario pueblo de Ochate, ese lugar casi fantasmagórico que existe en el norte de España. Bueno, más cosas. Bueno, pues ahora oyentes, vamos a empezar con las psicofonías de oyentes que ha seleccionado Juan Ignacio como las que son más probables. Y vamos a empezar por una que nos han mandado Juan y Juanma, al parecer obtenida en la casa del tío Pirulo. ¿En la casa del tío Pirulo? Sí, ahora la comentará Juan Ignacio. Parece ser que, aparece aparentemente una voz muy tenue que dice algo que se supone que está en latín, o creemos que puede estar dicho en latín. ¿Qué es lo que dice en latín? Bueno, ahí hay para todos los gustos. Yo creo que lo podemos incluso avanzar y luego que cada uno opine. Sí. Parece que dice Corbis o Corbimus o algo de ese estilo. Algo parecido, pero es prácticamente inidentificable. Sí, es muy complicado. ¿Empezamos por esta antes de comentar el siguiente? Sí, vamos a comentar. Sí, Corbis. Es complicado. No sé, Corbimus, no sé exactamente qué. Pero por lo menos sí que es importante que es auténtica. Sí, es una perfecta psicofonía. Tiene su monotonía, tiene su especie de depresión al principio y su clip. Sí, o sea que es buena. Nos la envían Juan y Juanma. Juan y Juanma, sí. Los muchachos de Yecla. ¿Esta te gustó? Sí, esta me ha gustado muchísimo. Ha llegado desde Yecla. Vamos a escuchar ahora una un poco más estridente, Carlos. Sí, vamos a oír una que fue obtenida en un disco duro en un ordenador, como ha dicho antes Juan Ignacio, cuando estaban grabando con micrófono. Antes Juan Ignacio ha explicado las ventajas que tiene obtener una psicofonía así cuando rara vez ocurre. Ahora comentará un poco más. Es del 23 de julio del 2001 y la envió Francisco Maldonado, de Almería, y dice que se grabó en torno a las 9 de la noche. Bueno, ¿qué es lo que dice? Bueno, pues está tan claro que yo creo que es mejor que en este caso lo escuchemos. Un insulto incluido. Y ahora Juan Ignacio luego Juan Ignacio comenta técnicamente la psicofonía. A ver. ¿Y tú por qué coño hablas así? ¿Y tú por qué coño hablas así? ¿Y tú por qué coño hablas así? ¿Y tú? No me atrevo a decirlo. Parece que dice, ¿y tú por qué coño hablas así? Hablas así, ¿no? ¿Y tú por qué coño hablas así? Vamos a escucharlo otra vez, por favor, vamos a escucharlo otra vez. ¿Y tú por qué coño hablas así? ¿Y tú por qué coño hablas así? ¿Y tú por qué coño hablas así? Ahora se escucha mucho más claro. A ver, Juan Ignacio. Yo al principio pensé que decía toses en vez de hablas así, pero ahora me he dado cuenta de que exactamente eso hablas así. Es otra psicofonía muy buena, tiene una especie de ruido de fondo donde se oye allí en lo profundo las voces de algunas personas que estaban allí en aquel lugar, posiblemente parientes del que estaba tomando la psicofonía. Tiene, por supuesto, es una voz monótona, es una voz que empieza con una especie de suspiro y es una voz que empieza también con un acoplo, con un clip. Y la verdad es que la frase es muy rotunda, ¿no? O sea, como despreciando, ¿no? Al interlocutor. Dice, ¿tú por qué coño hablas así? ¿No? Es absolutamente tremendo. De todas maneras, hay una cosa muy curiosa. Si en la grabación magnética lo que recupera simplemente es un sonido ambiente del tipo que sea, que, por cierto, en las psicofonías no te puede ser un sonido ambiente, dado que saltan de una manera especial, puede venir de cualquier lugar.
En los ordenadores no necesariamente tendría por qué aparecer el sonido por el hecho de que el micrófono estuviera activado. Eso es muy curioso, pero es así, puesto que pueden grabar. Sí. Lo que pasa es que el sistema de grabación no tiene ahí un soporte físico, no hay una cinta magnética que graba, sino que está nucleado en bits, no hay átomos, con lo cual el determinar cuál es el movimiento en una psicofonía grabada en ordenador es muchísimo más complicado. Lo que, sin embargo, en las curvas de sonido es muy fácil de ver. Lo que ocurre es que prácticamente cualquier ordenador, tienen programas que permiten convertir el texto en voz. Es una voz sintética, pero que no tiene nada que ver con lo que se ha oído. Lo que se ha oído es una voz muy natural. En absoluto es una voz que tiene un registro cercano a lo humano, pero es una voz psicofónica. Hemos recibido psicofonías de José y Francisco, estos cántabros que se acercaron a Ochate. Hemos recibido la psicofonía de Juan y Juanma, desde Yecla, Murcia, y también la de Francisco Maldonado en Almería. Vamos a ver, Juan Ignacio, profesor Bacterio. ¿Qué se le debe exigir a una psicofonía auténtica? O sea, una psicofonía pues que tenga los tres elementos fundamentales que pueden definirla. Veamos. O sea, que sea una voz monótona, que tenga un clip de principio que es como una especie de clip de acoplo y que tenga como una especie de suspiro, como una especie de vacío anterior que se produce antes del sonido. Pues estas cuatro son las que ofrecemos. Son muchísimas las que han llegado a nuestra redacción, pero desde luego hemos tenido que descartar una vez tras otra esta psicofonía, la otra, porque parecía así que era algo extraño, algo anómalo, pero una vez llevado al laboratorio del profesor Bacterio hemos descubierto pues bueno que tenía, verdad, Jesús, las explicaciones más sencillas, más simples, ¿no? Sí, hombre, yo creo que un buen análisis tiene que pasar por eso, por descartar muchísimas que no son psicofonías, que el oyente ha podido quedar confundido, que es muy normal porque son muy difíciles de escuchar, hay que tener el oído muy adaptado a las psicofonías para poder captarla correctamente, y esa paciencia que yo comentaba al principio. Por eso, de las muchas cintas que hemos recibido, sí nos ha parecido interesante poner una que no corresponde a una psicofonía. Ojo, no es una psicofonía falsa, sino sencillamente que no hay psicofonía, pero que el oyente que nos remite esta cinta, por cierto, un oyente también de Almería, él creyó percibir una psicofonía en uno de los programas que estábamos emitiendo en la Zona Cero, el monográfico de Roswell y el Área 51, que si no recuerdo mal se emitió en la madrugada del 29 de marzo del 2000. Bueno, pues cómo no, una vez hablando yo porque digo, ya me río porque parece que las psicofonías tienen cierta predisposición, aunque después veremos que no, porque también salen psicofonías con otras personas. En este caso no es psicofonía, pero sí estaba yo haciendo un comentario sobre Roswell y en concreto sobre una recompensa que se daba de 5 a 10 dólares por la captura de restos del supuesto globo sonda, que es la explicación oficial que se dio para explicar ese supuesto aterrizaje, más bien estrellamiento, de Roswell en el año 47. Bueno, pues cuando yo estoy comentando lo de la recompensa de los 5 a 10 dólares, la persona que nos envía la cinta cree percibir una psicofonía, que en absoluto es una psicofonía, sino que es o bien entre un tosido, o bien que Carlos intenta comentar ahí algo y se produce un pequeño sonido gutural. Probablemente un choque en el micrófono. Claro, que ni siquiera llega a psicofonía, pero que nos parece importante ponerlo para descartar lo que son las auténticas de las que no son. Vamos a escucharlo. Porque daban una recompensa de 5 o 10 dólares al que recuperara uno de estos. Entonces, porque daban una recompensa de 5 o 10 dólares al que recuperara uno de estos. Entonces, porque daban una recompensa de 5 o 10 dólares al que recuperara uno de estos. Sí, me parece Carlos Canales, ¿no? Yo creo que sí. Pero que es importante una cosa, que además la comenté antes Juan Ignacio, no quiere decir que sean psicofonías falsas las que se han ido desechando, sino que es que no son psicofonías. Es otra cosa, son sonidos reales. Sí. El sonido está grabado y efectivamente no hay intento de falsificación en absoluto, sino que es otra cosa. Si no se trata como aquellas que pusimos del Palacio Linares, de auténticas psicofonías falsas. Aún así, eran aterradoras. El resultado es muy bueno, francamente bueno, porque haber podido sacar 4, ¿verdad?, de todo el número que nos llegó, está bastante bien, y yo quiero agradecer especialmente, y lo quiero hacer públicamente, el esfuerzo a Juan Ignacio Cuesta, mi querido Juan Ignacio, que ha estado ahí esforzado con su laboratorio, que es un laboratorio a pedales, como todo el mundo sabe. Él se pone a dar los pedales y es cuando activa la energía de... Si vierais la cabaña de Bach,
Es algo espectacular. En serio, que no hay palabras para describir aquello. Es una cosa en este estudio increíble. Vamos a levantar un monolito dedicado al profesor Bacterio. Yo creo que soy el último en conocerla y me quedé fascinado. Lo va a denominar el ochate de Bacterio. El ochate de Bacterio, sí. Además ha fijado el PBP, patrón bacteriano psicofónico. Pues gracias al trabajo de Juan Ignacio hemos conseguido ofrecer estas 4 psicofonías buenas entre todas las que hemos recibido, y lo que, como bien decían Jesús y Carlos, no es que sean falsas, no, simplemente porque tienen una explicación lógica y formal. Entonces os agradecemos a todos que hayáis enviado vuestras cintas, y el resultado, pues estas 4 que ya están dentro de la historia, de la pequeña historia de la Zona Cero en la Rosa de los Vientos. Bueno, pero como todo el mundo quiere saber cuáles son nuestras clásicas, porque están coleccionando, este año tenemos una nueva, vamos a ofrecer ahora, para que las tengáis grabaditas, las 4 psicofonías que este programa tiene en su bagaje. Vamos a escuchar las 4, además casi en orden cronológico, para que las tengáis en vuestros archivos, para que las disfrutéis y que las podáis enseñar a vuestros amigos. Y dicen, mira, tengo las psicofonías de la Rosa de los Vientos. Bien, pues aquí están. Y la primera, pues bueno, claro, uno de los protagonistas, el profesor Germán Argumosa, ¿verdad? En este periplo que tuvimos con Turno de Noche, 6 temporadas, en el primer monográfico, yo creo que hicimos dedicado a psicofonías allá por el año 1991, el viejo profesor y un servidor hacía de buen alumno, y al parecer las voces del más allá lo detectaron. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Raudive, eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico. Da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. ¿Por qué? Sí, dime. Parafonía curiosa, porque al establecer la pregunta hablo con Raudive, eso quiere decir que no hay visión por parte de la causa. Magnífico, da gusto hablar con personas tan inteligentes. En efecto, esa es una cuestión importantísima. Qué alumno. Además, una voz muy sugerente, como habéis podido observar. Pues sí, no hay nada como estar con personas inteligentes. Qué jóvenes éramos, ¿eh? Qué jóvenes éramos. Y qué grande, Germán Argumosa. Hablo con Raudive, Constantin Raudive. Bueno, pues ahí estaba. Sabes que después se tuvieron psicofonías de Raudive, que es uno de los pioneros de las psicofonías, importantísimo. Y cuando murió, estaba todo el mundo pendiente a ver si recogía alguna de las psicofonías de Raudive, y algunos lo recogieron. Sí, yo estoy muy contento, y además encantado con que Fernando Jiménez del Oso incluyera esta psicofonía entre su selección, ¿verdad? Sí. Esa selección que hizo la revista Enigmas, y me gustó mucho aparecer ahí en ese ranking. Bueno, pues vamos a por la segunda de vuestro programa, La Rosa de los Vientos. Atención a lo que vais a escuchar. Fenómenos más espectaculares, no solo reconocidos en España, sino en todo el mundo, y ahí se siguen produciendo fenómenos extraños, fenómenos más espectaculares, no solo reconocidos en España, sino en todo el mundo, y ahí se siguen produciendo fenómenos extraños, fenómenos más espectaculares, no solo reconocidos en España, sino en todo el mundo, y ahí se siguen produciendo fenómenos extraños. Aquí siempre tenemos un pequeño debate, Juan Ignacio. ¿Es fonial o es genial? Yo escucho fonial. Yo es que no lo sé. Jesús, ¿tú qué piensas? No se entiende muy bien. Hombre, fonial no tiene ningún significado. Se parece más dentro de lo que es la palabra castellana a genial, pero tampoco lo dice de una forma muy clara. Por tanto, queda un poco la incertidumbre entre fonial y genial. Sí, claro. Ahí no hay carta a la que quedarse. Jesús Callejo, gran protagonista de las últimas psicofonías. Sí, no, no sé si es bueno o malo. Bueno, veis la última. Bueno, cuidado, que la última eres tú el protagonista. Sí. Y hablando de Templarios. Pero en esta penúltima debo cederte el honor, Jesús, y en la que vamos a escuchar, que yo considero que es una de las mejores psicofonías de todos los tiempos. Vamos a escuchar a Jesús Callejo, y lo que se incluye a continuación, supongo, Juan Ignacio, que compartes esta opinión, que es una psicofonía buenísima, ¿no? Sí, es extraordinario. Es de lo mejorcito que hemos escuchado en los últimos años. Ya sabéis, claro, no estaban en paz. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los cementerios solo sale John Lennon. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los cementerios solo sale John Lennon. Cuando hace psicofonía se empeña en ir a los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los cementerios solo sale John Lennon. Bueno, John Lennon y otros, pero impresionante Jesús Callejo, impresionante Jesús, decir, no están en paz, antes de que tú dijeras, allí están en paz. Para mí es impresionante por esas dos cualidades. Primero, porque es muy nítida, muy clara, que ya es algo insólito en sí. Y segundo, porque se anticipa a lo que yo voy a decir, y me corrige a lo que yo también voy a decir. Pero hay una especie de inteligencia que está detrás de este fenómeno,
cómo puede saber lo que yo voy a comentar y cómo puede precisar que realmente no todo el mundo está en paz, evidentemente que no están en paz, y va solo en el sentido psicofónico, no en otro sentido, pero es lo que más impresiona y es lo que nos ha hecho poner a todos los pelos como escarpias. Es de lo más inquietante que se puede escuchar. Muy inquietante, es buenísima, con independencia de que sea yo el que está ahí con la voz. Sencillamente es por esa cualidad que te digo, es muy clara. De hecho, casi todas las que se han obtenido en la zona cero son muy claras, a diferencia de los radiocassettes que se ponen en los lugares más insólitos, porque hay muchísimo ruido de fondo, cosa que no ocurre, aparte de las ondas electromagnéticas, que no ocurre en la radio. Pero ese pequeño segundo que se anticipa a mi comentario es lo que a mí sí que me ha hecho pensar, y me sigue haciendo pensar, que la psicofonía, que es correcta, es auténtica, como ya quedó demostrado hace tiempo, es lo que me hace pensar que quién está detrás para que pueda tener esa iniciativa, ese comentario y casi esa supervisión de todo lo que se dice aquí, y porque además hay ese efecto contagio que es hablar de psicofonías y se produce alguna de estas inclusiones psicofónicas. A ver, Carlos, ¿qué opinión te merece? Pues lo explico muy bien. A mí me encanta la psicofonía, lo he dicho siempre, que es una psicofonía estupenda, muy clara, y sobre todo, es verdad que lo más inquietante que tiene es que, aunque es por apenas décimas de segundos, adelanta la frase de Jesús. Sí, pero es suficiente. Sí, lo suficiente para que sea muy claro el que lo que dicen es justo en relación con la frase que va a manifestar. Es una maravilla. No están en paz. Ante Juan Ignacio, creo recordar que en alguna ocasión dijo, no, paz, no están en paz, ¿no? Yo escuché en principio, no están sí. algo así, pero evidentemente después de escucharla muchas veces uno aprecia perfectamente lo que dice. Es impresionante, ¿verdad? Sí, es una psicofonía verdaderamente estremecedora. Es de lo mejorcito, no están en paz. Bueno, y la última adquisición, tenemos 4, a este paso vamos a hacer ya al final un ranking con las 10 mejores psicofonías de la Rosa de los Vientos. Bueno, las que salgan hoy, ¿no? Sí, y las que salgan hoy, claro, que la verdad es que ya tenemos cierta costumbre. Bueno, pues aquí, Jesús, lo que tenemos es un -20, clarísimo, ¿no? No es clarísimo, tampoco se puede decir que sea clarísimo, porque incluso Juan Ignacio también en este caso cariñosamente discrepa, porque él no escuchaba en principio -20. Yo creo que si dice -20, y después solo se pondrá, me parece que Juan Ignacio la ha traído ya totalmente analizada, donde se escucha algo así como -20, main, alguna palabra, una especie de desabrupto psicofónico. Pero desde mi punto de vista, lo que más corresponde dentro de nuestro lenguaje es -20. Bueno, yo estaba hablando con un oyente creo recordar que era de Miranda de Ebro. Hablábamos sobre templarios, sobre futuros trabajos que vamos a hacer en el programa sobre templarios, y en ese momento pues entró una voz desconocida, y por supuesto el oyente estaba solo en ese momento, nadie le estaba diciendo nada ni susurrando nada al oído. Escuchemos. Siempre se ha hablado tal, pues a los templarios se les consideraba indoctos, siempre se ha hablado tal, pues a los templarios se les consideraba indoctos, siempre se ha hablado tal, pues a los templarios se les consideraba indoctos. Yo escucho -20. Sí, es clarísimo. Sí, lo que pasa es que luego cuando lo pasas filtrado se escucha otra cosa. ¿Y tú qué escuchaste? Algo así como main. ¿Mencaz? No. No, main, algo así, no sé. A ver. Porque es que el T que vendría a añadirse al final de este pequeño trozo, sí, forma parte de tu propia voz. Sí. ¿Y eso qué quiere decir, Juan? Me has puesto la carne de gallina ahora mismo. Pues está preocupado. Pues como que la psicofonía se mezcla con la voz para hacer -20. Hombre, una precisión que tendríamos que hacer. Pues desde el punto de vista del problema de la energía está muy bien. Es que esta psicofonía no se obtuvo a -20. No. Bueno, claro, se obtuvo a -5. Ya lo comprobamos. Claro, eso es lo primero. Pero es tremendo entonces lo que acaba de decir Juan Ignacio. Que es muy interesante porque estaría muy relacionado con el sistema de ahorro de energía. Está muy bien. Claro. Bueno, pues... Pero sin habla, -20 o lo que sea eso. Las 4 clásicas de vuestro programa de La Rosa de los Vientos, aunque una de ellas se obtuvo en turno de noche. ¿Qué alumno? Es genial, no están en paz, y -20 o -20.
Bueno, pues vamos a entrar en el tercer y definitivo bloque. Luis Fontaine, que es un investigador que también ha dedicado buena parte de su tiempo a obtener psicofonías, nos ofreció hace tiempo un compact disc, ¿no? Con lo mejor de su cosecha. Sí. Y ya escuchamos alguna cosita aquí en el programa. Y algo más vamos a escuchar, ¿no? Ahora. Sí, vamos a escuchar alguna psicofonía de Luis de la Fuente. Luis de la Fuente, Luis Fontaine, el nombre artístico. Sí. Se hace llamar así. La verdad es que nombres populares en el mundo de la psicofonía, Jesús, tenemos a Germán Argumosa, Sinesio Darnell, Pedro Amorós, pero Luis Fontaine no es tan conocido, ¿no? No es tan conocido. De hecho, es conocido pues gracias un poco a nuestro programa, cuando hicimos una pequeña selección en su día, en su momento, para dar a conocer estas psicofonías que en un principio él las había divulgado en un vídeo doméstico que él mismo ha producido y que nos pareció muy interesante. Eso también hay que reconocer que fue un descubrimiento de Juan Ignacio, fue el que nos dio a conocer estas aportaciones, y nosotros hicimos una selección de las que nos parecían más interesantes. Y a raíz de eso, pues es verdad que Luis Fontaine, o Luis de la Fuente, pues ha empezado a ser mucho más conocido. Así que también un homenaje a Luis Fontaine, porque después, para seguir este bloque clásico, pondremos algunas de Juana López Manjón, que nos parecen también muy espectaculares. Vamos a escuchar una voz de una niña que corresponden a una de las muchas psicofonías que pudo grabar Luis de la Fuente. Una niña muy alterada, ¿eh? Muy alterada, sí. ¿Qué decía? ¿Juan Ignacio dice, más o menos? Más o menos, por lo menos Luis de la Fuente dice que lo que viene a decir es ayudarle al pobre papá. Ayudadle al pobre papá. Ayudadle al pobre papá, sí, además con esa cadencia. Perdonadle al pobre papá, una cosa así. Sí, una cosa así. Efectivamente. ¿Y Juana? ¿Quién es Juana? Y Juana López Manjón es una mujer muy curiosa, es una mujer ya de cierta edad que ha empezado a ser conocida hace ya tiempo, pero por unos libros revelados, mediúnicos, supuestamente inspirados por las entidades con las que ella contacta. Y son libros también de producción casera, no los ha editado ninguna editorial, sino con alguna imprenta que los ha vendido, y donde cuenta un poco sus experiencias y sus mensajes, los mensajes que ella recibe, porque está casi en continuo contacto con estas entidades del más allá. La periodista Clara Tauces la hizo en su momento una entrevista que quedó grabada, y lo sorprendente, aparte de las manifestaciones que hacía Juana López Manjón sobre su libro, lo sorprendente es que esta cinta, en esta entrevista, quedó plagada, repleta de psicofonías, no una ni dos, sino decenas de ellas, algunas más audibles que otras, más coherentes que otras, de las cuales hemos recogido dos. En su momento también pusimos una como muestra en ese famoso ranking de las psicofonías, de nuestras psicofonías favoritas y terroríficas, pusimos una. Ahora hemos escogido dos que no las hemos puesto todavía en la zona cero y que nos parecen muy representativas de aquella famosa conversación o entrevista que le hizo Clara Tauces. Esto es una energía que ha pasado por el tubo y está el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Este es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. Se está escuchando la voz de Juana y de fondo, Carlos. Un grito así, una especie de grito ahí tremendo. Sí, que se oye de fondo, que cubre completamente la entrevista. Y claro, por supuesto, imagínate la sorpresa que tuvo que tener Clara cuando se encontró con esto. Sí. Vamos a escuchar la segunda. Lo único que te dicen es, no cobres dinero. Y tú no sabes lo triste que es, en plena guerra civil sin internet, llevarte al agua. Lo sorprendente de esta psicofonía es que lo único que te dicen es no cobres dinero. Está ratificando, porque hay una voz masculina. No cobres. No cobres. Que se la curra. No cobres. Lo cual también forma parte de esa especie de principio cósmico que dice más o menos que aquel que ha obtenido uno de estos dones, una de estas virtudes o gracias, no tiene que cobrar porque tampoco él ha tenido que pagar para conseguir esta especie de poder o de facultad. O sea que, bueno, no deja de ser curioso que encima le ratifique y casi como cabreada esa voz psicofónica la esté recriminando. ¡No cobres! ¡No cobres! Bueno, pues espero que os haya gustado nuestro monográfico con las psicofonías, esas 4 psicofonías enviadas por los oyentes y que aquí les damos ya el visto bueno. Las otras 4 clásicas del programa, obtenidas aquí en vuestra Rosa de los Vientos, 2 de Ochate, muy representativas, una de Luis Fontaine y la
las dos de Juana. Pues ya tenéis más ejemplares, ya tenéis nuevas psicofonías para vuestras colecciones. Y espero que ya sean abundantes, porque ya aquí os hemos ofrecido monográficos hasta la saciedad. Está todo muy bien. Juan Ignacio, conclusión final. Bueno, pues que seguimos sin saber qué es el fenómeno psicofónico, sin saber cómo se produce. Nadie tiene que asustarse cuando realice una psicofonía. Esto no le hace daño a nadie. Y poco a poco investigando llegaremos a saber la naturaleza de este tipo de inserciones que se producen en nuestros aparatos electrónicos. ¿Grabadora o ordenador? Yo creo que ambos. Ambos. Carlos, ¿tu conclusión? Pues muy parecido a la de Juan Ignacio. Estamos todavía muy lejos de saber qué es lo que se oculta detrás de esto. No sabemos la naturaleza, con lo cual no podemos saber si hay intencionalidad, si es comunicación. Hay indicios para todos los gustos. Cuando digo que hay indicios, es que hay indicios que podrían sugerir que hay un intento de comunicación muy claro. Los hay por otra parte que no, que parecen que muestran una cierta aleatoriedad y que no se presenta de una manera común. Pero el hecho cierto es que no sabemos cuál es el fenómeno físico que produce algo como esto. Jesús, para terminar. Bueno, yo creo que es un fenómeno que está jugando con nosotros y nosotros, en justa correspondencia, debemos jugar también con este fenómeno, con respeto, por supuesto, pero también debemos jugar y divertirnos y llegar al fondo, si es que hay fondo en este fenómeno. Y ahora el misterio, ¿se habrá incluido alguna voz parafónica en el monográfico de esta noche? ¿Quién lo sabe? Y digo yo, si se ha incluido, que sea con la voz de otro. Mañana daremos buena cuenta. Gracias, Juan Ignacio. Sabes que tienes aquí tu casa. Buenas noches a todos y a todos los oyentes sobre todo. Al laboratorio. Al laboratorio, no vamos allá a escondernos. ¿Qué te gusta? Con sus palomitas, en fin, que se lo pasa pipa. Carlos Canales, muchas gracias. Muy bien, hasta el próximo domingo, ya recuperado, que bien te veo, te veo muy sano. Ya estoy menos verde. Jesús Callejo, muchas gracias. Hasta el próximo domingo, la tertulia. Hasta el próximo domingo. Nuestros monográficos son a cero.